Bienvenidos nuevamente a su programa Salvación en Señales y Símbolos. Les saluda Idalia Dinsi y tenemos esta hora para gozarnos en el Señor. Amén. Estudiando la palabra de Dios. Cicely Barahona, bienvenida. De Muñoz, acuérdate. De Muñoz, sí. Sí, no, estamos muy contentos de estar aquí nuevamente. Amén. De verdad que ha sido de bendición cada parte del estudio que hemos tenido. Sí. Y pues me imagino también para todos los televidentes, ¿verdad? Que han buscado su Biblia, que se han puesto a estudiar junto con nosotros. Exactamente. Pero tenemos material también, ¿verdad? Por si ellos quieren. Definitivamente. Información, diferentes cosas, pero ¿se pueden comunicar aquí al programa? Sí, definitivamente pueden comunicarse con nosotros. Antes de entrar al material, ¿qué tal si presentamos a las personas que trajeron? Sí, claro. Claro, ya yo me estaba olvidando. Hola. Hola. Aquí está con nosotros el pastor Carlos Muñoz, que es mi esposo. Maranata. Sí, y también el pastor Héctor Delgado. Bueno, yo he dicho que Carlos siempre está en tono Maranata. Yo estoy en tono listo para continuar. Gracias a Dios una vez más por estar aquí con ustedes. Gracias a Dios. Y dispuesto a seguir siendo enseñado por Dios. Amén. Déjeme entregarle este libro, pastor, para que usted presente este libro. Uno de muchos. Este es un hijo mío. Dicen que en mi país dicen que un hombre es un hombre completo cuando ha sembrado un árbol, tiene un hijo y ha escrito un libro. Ah, bueno. Así que yo he hecho todas las cosas. Gracias a Dios. Este curso, lo podemos ver por aquí, sí. Así como lo nombré, es un curso. Este es un folleto orientado a personas que tienen interés en seguir aprendiendo del libro de Apocalipsis. Así que si deseas continuar aprendiendo lo que aquí apenas a veces repasamos, este curso puede ayudarte. Naturalmente son los primeros pasos. Hay otro curso, este mismo diseño, pero con un tono más verde. Si lo buscas en la página de Amazon, puede que allí esté. También puede entrar a la página de hadlibros.com y vas a notar que este que es moradito es el del alumno, pero hay una versión para maestro que tiene notas de profundización. Así que te recomiendo este material si deseas iniciarte en el estudio del libro de Apocalipsis y crearte pasión por el libro. Muy bien, muchas gracias, pastor. Y este se llama Las fascinantes profecías del Apocalipsis. Pero también tenemos el libro Daniel y Apocalipsis, los secretos de la profecía bíblica. Y esto es cortesía de Amazing Facts, Pastor Muñoz. Amén. Es una revista muy bonita, muy linda también, con muchas con tablas, con imágenes, para atraer a la persona por medio de todo lo que ya está representado ahí. Y es un estudio bosquejado sobre el libro de Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? Excelente. Así que excelente material que ha producido el ministerio. Pueden visitar su página web para más material, ¿verdad que sí? Claro que sí. Descubriendo el Apocalipsis en Facebook y en YouTube. Sí. Ahí hay sermones, ahí hay series y ahí también nos pueden escribir y le enviamos estudios completos de la Biblia, estudios sobre Apocalipsis y mucho material para seguir estudiando y profundizando. Sabe, yo escucho mucho el término estamos viviendo en los últimos días. ¿Qué tan real es eso? Bueno, según lo que estamos estudiando y viendo aquí, verdaderamente estamos, ¿verdad?, cada vez más cerca. Verdaderamente de Apocalipsis queda muy poco por cumplirse en el aspecto de los eventos que van a estar pasando. Sí. Así que cada vez estamos más cerca. No sabemos cuándo exactamente va a ser, porque Cristo dice, cuando vean las hojas, ¿verdad?, nos da señales. Hay señales. Cristo, no estamos aquí para poner fechas, porque ni siquiera Jesucristo, cuando estuvo aquí en la fecha, supo el día. Pero sí tenemos suficiente información para saber y ver eventos históricos, lugares, personajes, cosas que están pasando que nos están avisando que estamos cada día más cerca del fin. Así que yo entiendo y yo espero que cada uno de nosotros pueda ver el regreso de Cristo Jesús. Amén. Pero si no es así, seguir haciendo el trabajo, seguir preparando, porque nosotros somos los que estamos poniendo las semillas para la próxima generación. Amén. Amén. Así es. Hay personas que dicen, hay tanto que dicen que Cristo viene y Cristo no ha llegado, ¿verdad? Entonces, ¿qué conclusión uno puede llegar el por qué Cristo no ha llegado? O sea, bueno, creo que Pedro tiene la mejor respuesta de todas. Gracias. No es que Él no viene como algunos creen.
sino que Él es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca. Así que es un acto de la misericordia divina. Amén. ¿Para qué querer que Jesús finalmente venga si no estoy preparado para cuando Él llegue? Así es. Así que en su misericordia, el retraso, desde esa perspectiva, es un acto de bondad. Amén. Amén. Bueno, antes de entrar al tema de la hora, Cicely, ¿puedes orar por todos nosotros aquí y también por nuestros amigos, compañeros de clase que están con nosotros? Claro que sí. Oremos. Padre Santo, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias. En esta oportunidad, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, que nos enseñe cosas poderosas, Señor, cosas que podamos entender, comprender, pero sobre todo que podamos compartir con otros que nos rodean, que podamos llevar esta esperanza y que las personas puedan saber que hay una esperanza en tu Hijo Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén. 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 ¿Ya tienen sus Biblias en las manos, amigos Ya en estamos casa? preparados. Porque vamos a iniciar el estudio de esta hora con Apocalipsis capítulo 14. Hemos ya entrado en el área donde está el mensaje de los tres ángeles. Hemos leído Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Así que vamos a arrancar de ahí, ¿verdad? Amén, así es. Recuerden, estamos hablando de los eventos finales que están ocurriendo y este grupo 144,000 que van a estar en pie, ¿verdad? Durante este tiempo, la marca de la bestia, la imagen de la bestia se está levantando y este grupo está predicando un mensaje muy importante en estos tiempos finales y ese mensaje final es el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Y no predicándolo, sino viviendo de acuerdo a él. Entonces, la vez anterior estábamos hablando del primer ángel, en el capítulo 6, del 6 y el 7. A ver, ¿qué recuerdan de ese primer ángel hasta ahora? ¿Qué recuerdan? Tenía el Evangelio. ¿El Evangelio? Y necesitaba el Evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Cada ser humano va a escuchar este Evangelio eterno entonces, ¿verdad? Porque cada ser humano tiene que tomar una decisión, o a favor de este Evangelio eterno o a favor del vino de Babilonia, ¿verdad? ¿Dónde originalmente habíamos visto que a quién dijo que iba a haber un evangelio que iba a ser predicado en todo el mundo por testimonio antes del fin a todas las naciones? ¿Quién fue ese? El mismo Jesús. El mismo Jesús. Mateo capítulo 24, 14, ¿verdad? Así que este es el evangelio que estamos estudiando, el evangelio que prepara, es la antesala antes de la llegada de Jesucristo. Como mencionó Pedro, como mencionó... El doctor Delgado. El doctor Delgado. Como mencionó Héctor. Me está gustando el nombre de Pedro, ¿verdad? Como dice Pedro en la Escritura, 2 de Pedro capítulo 2:9, que Dios está esperando hasta el último momento porque Dios quiere que todos se salven, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estoy esperando. Entonces, este mensaje es un mensaje de amonestación, es un mensaje de arrepentimiento, es un mensaje de regresar a los caminos del Señor. Y se hace en gran voz, en alta voz. En alta voz. Temer a Dios y darle gloria. Amén. Así que ¿recuerdan? Ustedes preguntaron que es temer a Dios. Temer es respetar, adorar, honrar, obedecer a Dios, darle gloria. Darle gloria. Era darle gloria. Respeto a Dios. Entregar toda nuestra adoración a Él. Que se refleje el carácter de Dios en nosotros y que por eso mismo pueda ser por testimonio que sea compartido. Exactamente, muy bien, exactamente. Y habíamos hablado también, terminamos el último programa porque la hora de su juicio llegará. Sí. No, ha llegado. Ha llegado. Ya Entonces ya hemos hablado. pendiente. Hemos hablado acerca de que cuando Jesús está en el lugar santísimo del santuario terrenal. En el cielo. Ah, ok. Intercediendo por nosotros. No trate de confundirme. Entonces, lo hermoso es que llega a su juicio y ahí los libros son abiertos. Habla acerca de, los pecados que Él ha perdonado y dónde estamos nosotros en relación con Él. ¿Dónde está el patrón para entender el juicio que está llevándose a cabo en el cielo? ¿Dónde fue que Dios había detallado, explicado? En el santuario, ¿no? En el santuario terrenal, ¿verdad? Todo el santuario terrenal, los muebles, las fiestas, las ofrendas, los sacrificios, el sacerdocio, todo eso era una sombra y figura que representaba el plan de salvación, pero en el nuevo pacto ahora es por medio de Cristo que todo ese plan de salvación se es llevado a cabo. Y la última fase del ministerio de Cristo como sacerdote se encuentra en el lugar santísimo, ¿verdad?
Héctor, ¿cómo ese primer ángel, cómo lo podemos entender? ¿Cómo podemos entonces nosotros ver, especialmente para aplicarlo en nuestra vida? Bueno, partiendo de la orden que Jesús dio, de ir a todas las naciones y predicar el evangelio del reino a todo el mundo, es evidente que esa orden de pronto emociona. Dice, wow, qué campo más fértil se abre a la iglesia. Pero no sería una tarea fácil. No sería una tarea fácil. Sería a través de una accidentada, extensa, complicada y larga historia de conflictos y problemas, persecuciones, martirio, derramamiento de sangre. Pero la comisión tiene que cumplirse. Y Cristo había prometido que las fuerzas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. De manera que ha habido problemas en el camino, se ha experimentado pérdida en el camino, pero finalmente el evangelio va a alcanzar hasta los últimos rincones del planeta. Amén. El relanzamiento de ese proyecto desde la perspectiva escatológica ocurre con el surgimiento del remanente. Amén. Un poco accidentado el proceso por el chasco, pero el Señor reengancha rápidamente la orden y dice, ahora tienes que predicar otra vez. Predícalo. Y cuando llegamos a este mensaje del primer ángel, encontramos al pueblo de Dios como un ángel volando a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos para proclamar el evangelio eterno. En otras palabras, el mismo evangelio de siempre. Amén, amén. Y mencionaste eso importante también, que el ángel está volando por en medio del cielo. No es que literalmente van a estar serafines, querubines ahí, temed a Dios y darle gloria. Nosotros somos los ángeles, los mensajeros, ¿verdad? Amén. De llevar este mensaje al mundo, predicarlo al mundo sobre el regreso de Cristo en el lugar santísimo, ¿verdad? Sobre restaurar estos principios que estamos estudiando y prepararnos para la venida del Señor. Amén. Ahí mencionaba la palabra volando. ¿La palabra volando tendrá alguna indicación sobre la rapidez con la que debe ser predicado el evangelio? Bueno, quizás, pero como es un ángel, es como el escenario necesario. Es un ángel, va volando. Revela la intención de ir a todas partes. De hecho, a la mujer le fueron dadas las 2 alas de la gran águila para que volara al desierto. Eso quiere decir que hay un movimiento. Es un movimiento. Quizás rapidez, sí. Un movimiento, indiscutiblemente. Yo considero, es mi interpretación muy personal, y quizás ustedes se unan a eso, pero yo veo al satélite que lleva la programación de los 3 ángeles, sea nuestro canal, el canal adventista, el canal que está proclamando, ¿ves? El mensaje a todo el mundo. Pero hay áreas en el mundo donde no existe electricidad, no hay televisión ni nada. Así que es nuestra responsabilidad compartir este mensaje, el mensaje del Evangelio eterno. Si usted no puede ir, ayude a algún misionero que vaya, ¿verdad? Porque yo sinceramente estoy muy agradecida a Dios por todo lo que me ha dado aquí en la tierra, que reconozco que no es mío, que Él por su misericordia me ha dado esas bendiciones para bendecir a otros y nuestras vidas. Pero yo estoy cansada ya de este mundo. Amén. Así que quiero y deseo que el Evangelio llegue a todo el mundo para que llegue el fin. Amén. Amén. Y a veces no es necesario siquiera ir a otras partes del mundo, ¿verdad? En nuestra propia familia, nuestros propios vecinos, amigos, tienen esa necesidad de Cristo en sus vidas, o podemos ser un instrumento también. Todos somos misioneros y todos tenemos un campo que trabajar. Y también alguna gente a veces piensa, ay, estoy muy viejo ya para esto, que si ya yo estoy acabado, que ahora los jóvenes... Yo, mire, Moisés tenía 80 años cuando empezó su ministerio. Imagínese. Así que si a usted le queda fuerza, si le queda aliento de vida, y si le queda es que el Señor lo quiere utilizar a usted para dar el testimonio y testificar de este mensaje. Y hay tantas diferentes maneras que uno puede compartir el Evangelio. Entonces, su ayuda es necesaria, definitivamente. Usted tiene un lugar en la predicación del Evangelio. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa. Pero asegúrese continuar con nosotros. Ya regresamos. Si tiene preguntas, dudas, comentarios, escríbanos a sess@3abnlatino.tv o
3 ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Y recuerde, invite a sus amigos a ver el programa Salvación en Señales y Símbolos. Es muy importante recibir sus correos electrónicos. Queremos saber de ustedes qué opinan, qué piensan, sus preguntas, inquietudes, comentarios. ¿Qué más queremos saber, Cicely? Bueno, también si tienen necesidad de material o un plan de estudio de oración, si todavía no han empezado con ese plan, ¿verdad? De pasar tiempo con Cristo cada mañana, en cada momento del día, pues Carlos tiene un material específico para eso. Se pueden comunicar con él a carlitosmunoz@hotmail o gmail.com. Y también en Descubriendo el Apocalipsis en Facebook y YouTube. Muy bien, muchas gracias. Sí. Bueno, amigos, queremos saber también de dónde nos acompañan. Ya se les facilitó los datos de contacto y de veras que es emocionante poder sentarnos y pausadamente estudiar la palabra de Dios. Continuamos con capítulo 14 de Apocalipsis y ya repasamos el versículos 6 y 7. Estamos terminando con el 6. Sí. La última frase, ya estudiamos temed a Dios, darle gloria porque la hora del juicio ha llegado. Ahora vamos a esa última fase, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes del agua. Así que este primer ángel, un llamado de amonestación, un llamado de restauración, nos está llamando a adorar aquel que hizo, al Creador. Al Creador. Adorar el Creador del cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ahora, Sí. significa que si nos está pidiendo que adoremos a Dios como el Creador, implica entonces que no lo estamos haciendo, o que de alguna manera se nos ha olvidado cómo adorar a Dios como el Creador, ¿verdad? Sí. Así que el llamado es a restaurar esa adoración que le pertenece a Dios como el Creador de todas las cosas, y no nos dice específicamente en el contexto cómo hacerlo, pero sí nos da una pista a dónde tenemos que ir para saber cómo adorarlo como el Creador. ¿Y eso nos lleva a dónde? A Génesis. A Génesis, ¿verdad que sí? Vamos a Génesis. Eso nos lleva a Génesis, la adoración de Dios como el Creador. Y tenemos en Génesis capítulo 1, ¿verdad? Porque en el capítulo 1, ¿qué ocurre? La creación. creación. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y de la tierra. Y entonces nos da el relato de la creación. 6 días, ¿verdad? El primer día bueno, el segundo día bueno, 5 días bueno, pero luego que ocurre en el 6º día, Génesis Bueno, capítulo 1, no, más que bueno, el 1:31, ¿cómo dice? Sí. 1:31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí todo era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día 6º. Así que en el 6º día Dios terminó de crear todo lo que Adán y Eva y la humanidad necesitarían para vivir, ¿verdad? Todo lo que nos necesitaba en el contexto del aire, la comida, la alimentación, todo. Pero faltaba una cosa en ese día, en esa creación. Faltaba una cosa que señalaba quién era el creador, ¿verdad? Como le decimos, faltaba la firma del cuadro que identificaba quién era el creador de ese cuadro. Y eso lo vemos en el mismo capítulo, el próximo versículo, el 2, capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Puedes leerlo, amor? Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al 7º día y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra, en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Entonces, Apocalipsis interesante nos manda Génesis para entender cómo es que se adora a Dios como el Creador, y nos lleva aquí a entender que Dios creó 6 días todas las cosas, pero ¿qué hizo el 7º día? Descansó. Creó un 7º día, un periodo de tiempo adicional, lo santificó, lo bendijo y descansó en él, lo bendijo en todas maneras. ¿Para qué? Para que entendiéramos que ese día era el día para conmemorar que Él es nuestro Creador. Amén. Es el día que nos dio para decir, recuerden que yo creé todo. Ahora, Adán y Eva no crearon nada en los primeros 6 días, fue Dios. Pero ese primer 7º día, ¿verdad? Lo que se conoce como en hebreo el Shabbat, o decimos en español el sábado. Entonces el Señor lo crea con el propósito ¿de qué? De que lo adoremos a Él como el Creador, que reconozcamos que Él es nuestro Creador y que nosotros somos su creación. Sí. Y eso nos lleva también a Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Porque a lo mejor la gente podría decir, ustedes se creen muy rapidito con la palabra. Espérame, pero solamente quería aclarar
¿Cuándo es que se completa el día? ¿Cuándo se completa el día? Sí, de ¿En qué creación. sentido? ¿Cuándo comienza y termina? Era la noche y la mañana. Sí, la tarde y la mañana. La tarde y la mañana, exactamente. Okay. Exactamente. Nosotros pensamos por la cultura occidental que el día comienza a la medianoche, porque eso lo adquirimos de los conceptos romanos, pero verdaderamente, bíblicamente, históricamente, el día comienza a la caída del sol, la primera parte, y luego la parte clara del día, ¿verdad? Y la seguirá la segunda parte. Okay. Y solamente quería ligar eso con Éxodo capítulo 20, porque para que la gente no piense que nosotros estamos inventando esto de alguna manera. Éxodo capítulo 20, versículo 8, ¿cómo dice? Acuérdate del día de reposo para santificar. Ok, paremos ahí. ¿Cómo empieza? Acuérdate. ¿Será que Dios puso acuérdate porque sabía que se nos iba a olvidar? Apocalipsis 14, ¿cómo dice? Adoradlo. Está diciéndonos que recordemos, acuérdate del día de reposo. Hay un problema aquí porque de hecho en el hebreo la palabra día es yom y reposo es Shabbat. Pero en el texto original no dice acuérdate del yom Shabbat. Dice acuérdate del Shabbat, ¿verdad? Acuérdate del reposo, el sábado. Para santificar, los 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Carlos Muñoz Acosta. No. ¿No? ¿A quién le pertenece el 7º día? Jehová, tu Dios. Señor, Le pertenecen a Dios. Y ahora noten por qué Él nos pide reposar. Versículo 11. ¿Por qué razón? Porque en 6 días hizo, ¿qué cosa? El Señor, Los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó en el 7º día, por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Apocalipsis Señor. 14, 7. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Conectados, ¿verdad? Esto demuestra que en el tiempo del fin los mandamientos de Dios no solo están en el centro de la controversia, sino que especifica también un mandamiento específico dentro de los 10. Exactamente. Esa expresión, adorad a aquel que hizo, oigan bien las frases, el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Oigan bien, y comparemos otra vez ahí en Éxodo 20, verso 11. Porque en 6 días hizo los cielos y la tierra, el mar, lo único que nos dice, y las fuentes de las aguas, sino dice todo lo que hay en ellos. De hecho, la Sociedad Bíblica publicó un comentario al Nuevo Testamento, al texto griego, donde los autores reconocen que este pasaje de Apocalipsis 14, 7, la segunda parte, palabra por palabra, casi es una repetición exacta de este mandamiento, como la Septuaginta traduce ese pasaje, porque el Nuevo Testamento está en griego. Entonces, esto es algo que no solo esto no es inventado por nosotros, esto es algo que aún personas que no siguen nuestro sistema de creencias están percibiendo y notando. El texto quiere decir algo. Y al decir que adoren a aquel que hizo el cielo, el mar, la tierra y la fuente de las aguas, está evocando el 4º mandamiento. No solo al Creador, ni a la creación como concepto, sino de manera específica al Creador en el día que Él especifica para ser adorado como Creador. Amén. Amén. Así que, ¿será que al Dios decirnos, acuérdate, se les ha olvidado adorarme, obedecerme como el Creador de los cielos y la tierra? Entonces nos está diciendo que en el tiempo final, de alguna manera iba a haber un ataque a este 4º mandamiento, ¿verdad? Se iba a olvidar. Se iba a olvidar y Dios quiere restaurarlo. Pero también habíamos hablado, recuerden que habíamos hablado en Apocalipsis capítulo 7, dice que el pueblo de Dios, el remanente, recibirá ¿qué cosa? Un sello, ¿recuerdan? El sello en la frente, en la mano, ¿verdad? Sí. Está relacionado, habíamos hablado sobre cómo está relacionado el sello de Dios con el asunto del 4º mandamiento. ¿Recuerden cómo era el asunto? Yo me acuerdo no sé si el pastor Héctor Delgado había citado Deuteronomios, donde decía que grabáramos la ley de Dios en nuestra mente y la enseñáramos a nuestros hijos y a todas las generaciones. Exacto. Entonces, ¿será que ese sellamiento tiene que ver con la ley de Dios y específicamente tiene que ver con el 4º mandamiento? ¿Verdad? Indiscutiblemente. De hecho, en el Antiguo Testamento, el sábado es llamado sello o señal de Dios entre Él y su pueblo. Quizás también cuando lleguemos ahí a la marca de la bestia en el versículo 9, entonces nos veamos la necesidad de definir
lo que es la marca de la bestia, pero recuerden que la marca de la bestia no aparece sino hasta que después que el sello de Dios ya ha entrado en escena. Así que determinaremos qué es el sello de Dios para ver por contraste qué implica la marca de la bestia. Quizás es oportuno pasar al segundo mensaje angélico, que dice, otro ángel le siguió en el verso 8. Versículo 8, el segundo ángel. Y este decía, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Está utilizando una fraseología bien fuerte y contundente, siguiendo las imágenes del Antiguo Testamento, donde la prostitución pasa a representar la infidelidad de un pueblo que dice conocer a Dios, pero que está viviendo de manera pagana, no siguiendo las directrices de Dios. Esta frase también, otro ángel le siguió, es interesante, porque la palabra griega seguir en Mateo 19, 27 al 28, para los que quieren anotar y comparar, asimismo también en Marcos 1, 18, sencillamente significa le acompañó, o fue con, o le siguió. Pero le siguió en el sentido no cronológico necesariamente, no es que un ángel vino, dio su mensaje y desapareció. Entonces viene un segundo y sigue para llenar el vacío. No, el primero da su mensaje, pero en ningún momento deja de darlo. El segundo lo que hace es que se suma, va con él. Completa el mensaje. Y une su mensaje al primer mensaje para complementarlo. De igual manera ocurre con el tercer ángel que le siguió diciendo. De manera que el tercer ángel no es que entra cuando el primero y el segundo han desaparecido o ya no están, sino que se los alcanza, se une a ellos y va con ellos. Por eso es que hablamos del mensaje de los tres ángeles o los mensajes de los tres ángeles. Y es interesante notar que dice que Babilonia ha caído la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En otras palabras, Babilonia no quiere escuchar el mensaje del primer ángel. Babilonia no quiere escuchar el mensaje que Dios tiene, sino que Babilonia quiere, en vez de dar su vino al mundo, ¿verdad? Entonces, vemos en esto lo que nos está diciendo es que en el tiempo final hay una competencia, hay una lucha entre dos mensajes, entre el mensaje del primer ángel, ¿verdad? El mensaje de los tres ángeles versus el mensaje de Babilonia, ¿verdad? El vino de Babilonia. De hecho, el versículo 8 lo vamos a profundizar más adelante en el versículo 17. No sé si queremos brincar el 8 porque lo vamos a tocar más profundo en el 17. Bueno, indiscutiblemente la imagen de Babilonia se conforma de una manera más completa a la altura del capítulo 17. Allí es donde se aportan todos los detalles. Pero aquí nosotros podemos adelantar algo. Si ustedes recuerdan, cuando estuvimos estudiando el capítulo 11 de Apocalipsis, se habló de que en la plaza de la gran ciudad quedaron los cadáveres de los testigos de Dios. La gran ciudad es una frase ya típica o común del Antiguo Testamento. Recuerden que cada frase, cada palabra que Juan está utilizando no necesariamente tiene un antecedente directo inmediato, pero en la generalidad de las veces Juan está casi como repitiendo, parafraseando o armando su argumento con frases y expresiones de otras partes de las Escrituras. Nínive es denominada la gran ciudad. Gran ciudad. Pero realmente no es que Nínive era la gran ciudad en términos geográficos. Era grande para sus días, pero no era la ciudad más grande. Es la gran ciudad por el gran pecado y la gran rebelión que hay allí. La connotación. La connotación, la gran ciudad más de una vez. Luego esa frase aparece en Daniel 4:30, cuando Nabucodonosor habla de Babilonia, la gran ciudad, la que yo edifiqué. Aquí Babilonia es la gran ciudad, pero no es que es la ciudad más grande. No es el término de la dimensión geográfica o étnica la que se habla allí. Tiene que ver con el nivel de apostasía que Babilonia representa. El escenario es bien oscuro en el capítulo 11. La apostasía, la rebelión, el antagonismo y la intolerancia contra los testigos, contra el patio del santuario, contra los seguidores, los que adoran en el patio, que son entregados, contra los dos testigos también. Todo ese antagonismo se protagoniza en la plaza de la gran ciudad. La gran ciudad es una expresión idiomática que significa la gran rebelión, la gran apostasía. Babilonia ese es el gran problema del tiempo del fin, para decirlo de esa manera. Y los ángeles van
proyectando su mensaje en medio de esa gran situación que se vive en el tiempo de apostasía y de alejamiento de Dios. Sí, así es. Vamos a leer un momento Apocalipsis capítulo 17. Vamos a Apocalipsis capítulo 17 para hacer esa conexión entre lo que estamos leyendo en el 8 y el capítulo 17. ¿Están ahí? Sí. Amén. Lee el versículo 3, amor, el 3 y el 4. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí se repite, la bestia, ¿verdad? 7 cabezas, 10 cuernos, blasfemias, pero ahora hay una mujer sentada. ¿Y cómo se le llama a esa mujer en el versículo 5? Léelo, amor. Se llama, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. Amén. Entonces, vemos actualmente existe una nación, un reino que se llama Babilonia. No, actualmente no. No, ¿verdad? Hay una ciudad en Nueva York, allá en Long Island. Babylon. ¿Verdad? Cuando vas al tren, La en Penn conozco, Station, la he visitado, ¿verdad? de hecho. Y dice bien grande, to Babylon. Y yo siempre digo, para allá no voy, ¿verdad? Pero no ¿De está verdad? hablando. ¿De verdad? ¿En Sí, serio? no, de verdad. De verdad. Cuando yo entro digo, bueno, estoy en Babilonia, pero cuando salgo estoy saliendo de Babilonia. Pero que nuevamente esto no es literal, ¿verdad? No. Esto está hablando de la Babilonia espiritual, ¿verdad? Que la literal, claro, podemos aprender de la literal, Sí. de las historias de Daniel y las historias de los demás, pero se le está dando una aplicación entonces en cuanto a este sistema apóstata que está pervirtiendo y distorsionando y dando su vino a beber a todo el mundo. Y por eso el mundo está embriagado, dice, vamos a ver después. ¿Por qué? Porque no están escuchando el evangelio eterno, ¿verdad? El plan de salvación, sino que siguen bebiendo del vino de Babilonia. Así que, y ligado a ese mensaje de Babilonia, creo que podemos pasar al 9, ¿verdad? Del 9. No, pero yo tenía una pregunta del... ¿9 del 17 o 4? Oh, ¿del 14 tú dices? Estamos en el 14. Ok, sí. no, tenía una pregunta del 14:8. Vamos a ver. Aquí decía sobre el vino, ¿verdad? ¿Qué significa el vino que le da a beber? Bueno, podemos ir al 17, si quieres ver el vino. El vino, el 17, versículo 1, ¿verdad? Dice, vino, ahí está, no. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre las muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con él. Vino de su fornicación. Por eso había mencionado que el 8 lo vamos a volver a repetir en el 17. Sí. Pero para contestar esa pregunta, el vino, según dice aquí, es producto de la relación ilícita entre la ramera y los moradores de la tierra, ¿verdad? Entonces este vino, esta relación ilícita, nuevamente la ramera, la mujer, la iglesia apóstata, ¿verdad? Que ha representado los reyes de la tierra, representando los gobernadores de la tierra, los reyes de la tierra. ¿Qué estamos viendo aquí nuevamente? La unión entre Iglesia. iglesia y Estado, ¿verdad? Nuevamente se está funcionando, esto está hablando de que esto se ha unido la iglesia y Estado, y a causa de esa relación ilícita se ha producido ¿qué? Un vino que embriaga, ¿verdad? Vamos a ver que el vino representa las enseñanzas, las doctrinas, las prácticas que tienen al mundo embriagado o confundido o no están viendo claramente el plan de salvación para poder regresar a la presencia de Dios. Con ese vino es que Babilonia puede embriagar a las personas, puede anonadarlas, viene a ser prácticamente parte de lo mismo, de que hace descender fuego del cielo, un ejemplo, como en Apocalipsis, para engañar a los moradores de la tierra. Pero los moradores de la tierra no solo son víctimas de engaños sobrenaturales, también son víctimas de engaños de falsas enseñanzas que se mueven hacia ellos con procura de engañarlos, que ya lo veremos bajo la 6ª plaga también, cuando salen 3 espíritus demonios para engañar a los habitantes de la tierra y a los reyes de la tierra. Amén. Amén. Vamos a leer entonces al 14, 9 al 11. ¿Alguien quiere leer del 9 al 11? Yo no puedo leer, sí dice así. Y un tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.
El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien. Entonces, el tercer ángel lo siguió diciendo nuevamente a gran voz, versículo 9, ¿verdad? Voz. Si alguno que Adora a la bestia. o obedece a la bestia, ¿verdad? Y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Puro significa que sin filtro y sin misericordia, Dios va a derramar su ira sobre esta tierra. Y la gente a veces se pregunta, pero ¿y la ira de Dios, verdad? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, porque Dios le ha dado oportunidad a todo ser humano para que decida si quieren estar del lado de Él o si quieren seguir del lado de estos sistemas apóstatas, de estos sistemas que siguen mandamientos de hombre. Entonces, si alguno adora a la bestia, ya identificamos a la bestia, y a su imagen, también hablamos de la imagen de la bestia, y recibe la marca en su frente o en su mano. Así que aquí hay una relación entre la imagen y la marca, obviamente provienen ¿de dónde? De la bestia, ¿verdad? La bestia. La imagen, habíamos dicho, la imagen se iba a levantar cuando en este país la separación de iglesia y Estado, ¿verdad? Fuera considerado, quitado, inconstitucional, y los poderes de la iglesia y el Estado entonces vuelven a unirse. Esa unión trae consigo el surgimiento de una nueva entidad, que como la bestia une el poder político y religioso, pero está al servicio de la primera. Recuerden eso, por eso es una imagen a la bestia, pero como actúa como ella y se configura de manera igual, religión y política unida, es una imagen de la bestia. Así mismo es. Y entonces aquí entra la marca de la bestia, ¿verdad? Marca de la bestia implica que la bestia también tiene una marca, pero también Dios tiene ¿qué cosa? Dios tiene su señal o su sello. Es importante entender, cuando habíamos leído en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Pablo dice que el Espíritu Santo es el sello, somos sellados con el Espíritu Santo para Efesios 1:13, la garantía de la redención. Y 4:30. Exacto. Pero este sellamiento que está hablado en Apocalipsis no puede especificarse o identificarse con recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha estado aquí desde Génesis capítulo 1, ¿verdad? Significa que entonces el Espíritu Santo está relacionado con este sellamiento, porque esto es un sellamiento justo antes del fin del tiempo, esto es un sellamiento que llega antes del final del momento, así que el Espíritu Santo de alguna manera tiene que estar relacionado con este sellamiento, porque claro, habíamos hablado que el sellamiento identifica a quién le pertenece a Dios. La marca de la bestia identifica a quién le pertenece o quién obedece a la bestia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el sello de Dios? ¿Recuerdan cuál es? Habíamos hablado sobre el sello de Dios. El cuarto mandamiento. Ok. Bueno, uno de los aspectos que conforman el sello de Dios. Bueno, ahora nosotros lo que vamos a hacer es solo un repaso. Las primeras clases que estuvimos dando aquí, los primeros estudios, ya cuando llegamos al capítulo 7 de Apocalipsis, que hablamos del sello de Dios, estuvimos identificando el sello de Dios. Me imagino que nuestros amigos que nos han estado siguiendo hasta aquí ya habrán notado qué es el sello de Dios. Sin embargo, necesitamos hacer un repaso. Y lo vamos a hacer así a manera de general, casi de memoria, solo para ubicarnos y poder hacer la aplicación. El sello de Dios está conformado por varios elementos. El sello de Dios, según algunos teólogos, tiene un aspecto formal visible, un aspecto formal invisible. El aspecto formal invisible tiene que ver con el carácter. En Apocalipsis 7 se está poniendo el sello de Dios en la frente, pero no se ve que es el Padre, el nombre del Padre y del Cordero. Eso se ve cuando ellos ya están en el cielo, salvados. Ese es el elemento formal invisible. Pero el elemento formal visible es el cuarto mandamiento. Ahora bien, pero el sello de Dios todavía está conformado por otros elementos. Según 2 de Timoteo, el sello de Dios implica un conocimiento de propiedad. Dios sabe quiénes son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. El fundamento de Dios está firme, dice ese pasaje. El fundamento de Dios, según Timoteo 2:19, me parece. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? El Señor conoce a los que son suyos. Por lo tanto, significa conocimiento de propiedad. Quienes tengan el sello de Dios, Dios sabe que son los de Él. En la quinta trompeta vimos que son atacados los que no tenían el sello de Dios, es decir, los que no son la pertenencia de Dios. En el tiempo del fin, obviamente, los que tienen el sello de Dios son los que pertenecen a Dios.
Como en el conflicto que hay, está involucrado la adoración, los mandamientos, y en el Antiguo Testamento el sábado es señalado como el sello o señal de Dios. Nosotros estamos obligados a conformar una estructura completa de elementos que dan como resultado lo que es el sello de Dios. El sello de Dios tiene que ver con el carácter de Dios, con la obediencia a los mandamientos y de manera particular la obediencia al cuarto mandamiento, que casi palabra por palabra es citado en el mensaje del primer ángel en la última parte. De manera que la marca de la bestia tiene que ser algo opuesto a todo lo que conforma el sello de Dios. Una falsificación. Una falsificación. Tiene que ver con el carácter antagónico de la bestia hacia la verdad de Dios. Tiene que ver con el espíritu antagónico y rebelde de la bestia. Tiene que ver con la adoración falsa conformada en armonía con una estructura puramente humana que define la adoración bajo criterios que no tienen fundamento bíblico. Pero también tiene que ver con el elemento formal visible, que es un día de adoración contrario al que conforma el sello de Dios. Entonces podemos decir que la marca de la bestia la recibirán aquellas personas que en vez de reconocer el verdadero día del Señor, de reposo, el día de reposo, el cuarto mandamiento, el día sábado del Señor, entonces están guardando o observando una falsificación del día de reposo, que entonces en el caso de la bestia, siendo la iglesia papal, sería la imposición del domingo. De un falso día de reposo. Como el día del Señor, como lo enseñan ellos. Y vamos a abrir un paréntesis rápidamente. Yo me encontré con alguien que peleaba conmigo y me reclamaba y me decía, es como si me estaba cobrando a mí todos los problemas que tenía con muchos adventistas. Y me decía, yo no sé por qué ustedes enseñan que lo que nosotros tenemos la marca de la bestia. Le dije, pero ¿dónde nosotros decimos eso? Ustedes lo dicen en muchas partes, la misma Elena de Juárez lo dice, pero ¿dónde lo dice? Muéstrame una cita. Nosotros no enseñamos que quienes guardan el domingo ahora tienen la marca de la bestia. Nosotros enseñamos, y Elena de Juárez ha dicho claramente también eso, si es que la queremos referir a ella, ya que la acusan también a ella, de que en la crisis final, en la etapa final del gran conflicto, cuando se decida esta contienda, quienes persistan en adorar a Dios en un día que no tiene más autoridad que la autoridad humana, quedarán entonces marcados con la marca de la bestia. Tampoco ahora podemos decir, tenemos el sello de Dios. Nosotros tenemos el sello del Espíritu ahora, que nos identifica como hijos de Dios. Y muchas personas que están en Babilonia, que son hijos de Dios ahora y que se moverán en su momento, también tienen ese sello. Ahora, el sello escatológico, el sello final, que es con el que termina la historia, solo lo tendrán exclusivamente quienes se queden del lado de Dios, adorando a Dios conforme a su criterio, y como Apocalipsis 12 al 14 revela, hundido y sumido en una verdadera adoración y guardando los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Podemos decir entonces que cuando se levanta la imagen de la bestia y la marca, en otras palabras, cuando Estados Unidos uniéndose con el poder religioso, o el poder religioso con Roma papal, cuando esos poderes se unan y entonces quieran imponer, decidan imponer a fuerza de ley en la iglesia, utilizando el poder del Estado, que hay que guardar el domingo, ¿verdad?, como una parte de ese sistema. Entonces todas las personas que deciden seguir a favor de ese sistema, por la razón que sea habíamos hablado de los asuntos de la frente y la mano, entonces en ese momento se está tomando esa determinación cuando este mensaje se está predicando con fuerza, en donde ellos están diciendo, nosotros recibimos la marca de la bestia porque reconocemos que queremos seguir este sistema, queremos seguir sus leyes, contrario a la ley de Dios a la que está siendo puesta. Y en algunos segundos más podemos decir algo muy serio que nos gustaría que el público pueda ponderar. Cuando las iglesias protestantes de esta nación cabildean a través de la política criterios morales y procuran que la ley y la Constitución garantice un comportamiento moral aceptable conforme a las normas cristianas, como ellos las entienden, nosotros no tenemos ningún problema con eso, aunque creemos que el método es inadecuado. El problema está en que si dentro de esos correctivos que ellos quieren hacer a los problemas de inmoralidad que hay en la sociedad, vienen con la propuesta de que un falso día de reposo que no tiene fundamento en las Escrituras también es parte de esas reformas, entonces es ahí donde se genera la situación. Yo no puedo adorar a Dios en un día que Dios no ha especificado. No puedo rendir verdadera adoración en un día que no tiene fundamento bíblico. No puedo ser como los amigos de Daniel, que fueron fieles hasta la muerte, siguiendo una ley que no tiene más autoridad que la de un ser humano. Pero continuaremos más adelante en el próximo espacio que tendremos. Amén. Amén.
candela esto, Profundo. ¿verdad? Mucha información, Mucha muy información. interesante, muy relevante. Y si usted lo está escuchando por primera vez, pues por eso tenemos los materiales y las cosas para ayudarlo Sí, gracias a Dios. a seguir estableciendo. Pero como mencionó Héctor, tenemos que tomar una breve pausa para continuar en la sección final. Así es, amigos. Bueno, pues esta es una oportunidad para ustedes anotar los datos de contacto para que puedan adquirir copias del programa y más. Así que nosotros deseamos que anoten, pero que no se vayan por completo. Solamente restan como unos 15 minutos más. Nos vemos pronto. Amén. Para más información de cómo adquirir su copia de la serie Salvación en Señales y Símbolos, llámenos durante las horas laborales al 1-618-627-7021. También puede escribir a 3 ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Muy bien, amigos, nos resta unos pocos minutos de este programa de 1 hora. Agradecemos por su tiempo, gracias por pasarla con nosotros y nos gozamos aquí juntos, los panelistas, nos reímos y disfrutamos juntos y compartimos las curiosidades e inquietudes. Pero qué bonito es poder tomar el tiempo de ir texto por texto del libro de Apocalipsis y ver las referencias que a través del Antiguo Testamento nosotros podemos ver como todo hay una conexión acá hasta el Apocalipsis. Amén. Entonces, para repasar lo que estamos viendo en este mensaje de los 3 ángeles, Dios nos está llamando en el primer ángel a adorarlo como el creador de los cielos y de la tierra, ¿verdad? Sí. Y esa adoración está directamente ligada de adorarlo como el creador con el 4º mandamiento, con el día de descanso, que es el sábado, día del Señor. El reposo. Pero nos dice que en Daniel capítulo 7, versículo 25, que el cuerno pequeño pensará en cambiar los tiempos y la ley de Dios, ¿verdad? La ley de Dios, interesante, de los 10 mandamientos, el único que es un periodo de tiempo es el sábado, ¿verdad? Y efectivamente entonces vemos en la historia cómo el cuerno pequeño, cómo el Roma papal trató de cambiar, digo trató porque no puedes cambiar los 10 mandamientos, Dios lo escribió con su propio dedo en tablas de piedra, ¿verdad? Pero trataron de cambiarlo, ¿cómo? Tratando de implementar o tratando de levantar un falso día de reposo, lo que se conoce o lo que se entiende hoy en día en el mundo cristiano como el domingo, ¿verdad? Como el día de reposo, que no tiene fundamento bíblico, ¿verdad? Invitamos a las personas a que busquen el concepto de cuándo fue que fue cambiado el día de reposo bíblico, como el día sábado, y encontramos eso claramente en la historia, empezando por personajes como Constantino, ¿verdad? Y luego otros que llegaron en donde el cambio comenzó y luego ese cambio, esa costumbre entró dentro del cristianismo, pero verdaderamente, bíblicamente está establecido desde el Génesis hasta Apocalipsis que el día del Señor es el sábado. Entonces, lo que nos está diciendo es que ese falso día de reposo, esa marca de la bestia, entonces se va a imponer por medio de los poderes políticos de la tierra, ¿verdad? La iglesia va a retomar, volver a usar los poderes del Estado para entonces imponer estas leyes, como Héctor explicó muy bien en la otra, y van a enganchar dentro de estas leyes morales que quieren imponer es que el domingo se tome como un día de descanso. Eso no es nada nuevo, ¿verdad? En este país ya existen lo que se llaman leyes azules, blue laws, ¿verdad? Y también en este país, no sé si ustedes saben, en el 1888 trataron de pasar unas leyes dominicales, ¿verdad? Donde trataron de poner que el domingo para la familia, que hay que descansar. Todo eso suena muy bien y no hay problema. El problema es que no podemos ir bíblicamente y decir que vamos a guardar un día que va contrario a la palabra de Dios. Porque Dios ha establecido ese día, pero la profecía ya nos advirtió y ya estamos viéndolo porque cómo ellos entonces están tratando de cambiar los principios de Dios. Nuevamente, gente muy sincera, gente muy buena que siguen esto. Pero familia, al final del día, yo le voy a rendir cuentas a Dios, de acuerdo a como yo viví, de acuerdo a su palabra. Y yo no puedo basarme en la tradición de una persona, en la que dice fulano de tal, fulana de tal. Yo tengo que basarme en lo que dice la palabra de Dios. Y este es parte del conflicto final, ¿verdad? Este es el eje de este conflicto final que se está levantando aquí en este tiempo, en donde se va a imponer, ¿verdad? Por fuerza de ley, el domingo como el día del Señor. Y nosotros entonces tenemos que tomar
We have to make a stand. Entonces nosotros tenemos que delimitar y decir Una posición. a favor de quién, una posición, a favor de quién estamos. ¿Estamos a favor de Dios y su palabra, sus mandamientos, su día? ¿O estamos siguiendo nosotros la tradición de hombre? ¿Estamos siguiendo la falsificación de lo que el Señor ha establecido? Y ese momento, familia, es entonces cuando se decide y se determina si vamos a recibir el sello de Dios o si vamos a recibir la marca de la bestia. Vi que querías comentar algo, Héctor. No, estoy pendiente a otro aspecto del mensaje del tercer ángel, pero estoy esperando que tú concluyas tu exposición respecto al Amén. día de reposo. Perfecto. Entonces, A mí me gustaría comentar que tenemos personas televidentes muy sinceras, quienes son personas que están buscando a Dios en las Escrituras, quieren ser obedientes a su palabra. Y cuando aprenden estas verdades bíblicas, doctrinas bíblicas, se dan cuenta y van a sus líderes y le dicen, ¿por qué la Biblia dice así? ¿Y por qué nosotros estamos haciendo esto? ¿Por qué me dices así? ¿Verdad? Entonces, eso es una decisión que muchos han tomado. Si la Biblia lo dice, yo lo creo, y han tomado esa posición. Claro. Yo no puedo seguir guardando un día de reposo que Dios nos santificó, que no fue desde el principio, que es incorrecto. El séptimo día, día sábado, Shabbat. y no queremos decir que esto es, usted tiene que creer lo que decimos. Sí. No, nosotros queremos que usted vaya, estudie, analice, investigue Sí. la historia. Vaya a ver esto mismo que estamos Amén. hablando, de estos cambios que hubo, Amén. ¿verdad? Y Vaya y cuando- analiza. Y cuando dicen también que el sábado es de los judíos, pero nosotros leímos en Génesis y Adán y Eva no eran judíos. Exactamente. No aparecen los judíos hasta el final de Génesis, ¿verdad? El sábado se creó, Cristo dice en Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28, que el día del Señor se hizo para la humanidad, ¿verdad? Para los seres humanos. Sí, hay muchos versículos que podemos utilizar, por eso queremos enviarle los recursos, queremos enviarle este material, porque hay mucho. Sí, no se que puede las cubrir personas- todo en una hora. Pero lo que sí queremos decirle es, le lanzo este reto, ¿verdad? Usted busque, cuando esté hablando, quizás la persona vaya a hablar con su ministro, con su pastor, con su sacerdote, con su papá o su mamá. Usted dígame, por favor, ¿dónde en la Biblia Dios dice en algún momento que cambió la santidad de su ley y del cuarto mandamiento, ¿verdad? Búscame dónde en algún momento Dios dijo, este día lo cambié, ya no el sábado no es el día del Señor, sino ahora es el domingo, cualquier otro día, o ya el sábado no es santo. Al final del día, familia, recuerden que Dios no se contradice. De Génesis hasta es. Apocalipsis tenemos que ver cuál es. Estudia el sábado en toda la Biblia, ¿verdad? Analízalo a la luz de las Escrituras y nos vamos a dar cuenta, familia, de que la evidencia es contundente, la evidencia es clara. Le quiero dejar una evidencia que es la más clara de todas. Es en Lucas capítulo 24. No lo vamos a leer, pero quiero que los televidentes lo vean. Lucas capítulo 24, pueden leer desde el versículo número 50 hasta el capítulo 24, cuando habla de la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Capítulo 25. Hasta el 24. Lucas 23, 50, 23, 50. ajá, hasta el 24, 6. Ahí establece claramente el patrón de que Cristo murió el viernes, ¿verdad? El día de preparación. Sí. Luego cayó el sol, comenzando el día de reposo, el sábado. Y luego dice que el primer día de la semana, muy de mañana, capítulo 24, fueron a la tumba Sí. y dice que ya había resucitado. En el cristianismo se celebra el domingo. Pero una como el día de la idea resurrección. muy sonada, muy popular en el mundo cristiano es que el domingo precisamente se observa, muchos están conscientes que la Biblia habla del sábado, del séptimo día, pero ellos observan el domingo porque entienden que Jesús resucitó ese día. El desafío que nosotros queremos hacerles es el siguiente: no nos crea por creernos en nosotros, pero busquen en el Nuevo Testamento un lugar donde diga que ahora debemos observar el domingo porque Jesús resucitó. No lo hay, No, no existe. no sostiene. Las razones para guardar el día de reposo, el séptimo día, son muy claras, porque Jehová creó Amén. y puso un modelo y Él reposó. Pero en ninguna parte dice que porque Él murió, descansó en la tumba y resucitó el primer día, debemos ahora guardar el primer día. No hay razones para eso. O sea, son unos argumentos que se han armado en base a justificaciones de algunos textos bíblicos que Se de sacan pronto de se contexto. de contexto, pero realmente invitamos a la persona. Carlos, tenemos poco tiempo y hay una parte ahí en el mensaje del tercer ángel que es la advertencia más fuerte que se hace a quienes finalmente opten por el espíritu de la rebelión en el tiempo del fin y finalmente sumen o zanjen las decisiones de quedarse en la desobediencia a los mandamientos de Dios.
Dice al final del verso 9 y 10, dice que si alguno adora a la bestia a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Implica que esta persona experimentará las postreras plagas que son derramadas sin mezcla de misericordia. Y luego dice que han sido vaciados puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Y luego dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no tienen reposo día ni noche. Uno se pregunta, cuando uno lee esto, ¿existe realmente un lugar así? ¿Realmente es lo que Dios hará con los rebeldes, con las personas que no acepten finalmente su plan? ¿Atormentarlo por siglos de siglos? Por toda la eternidad. Esta fraseología que se utiliza aquí es impactante porque de pronto parece justificar esa realidad. Bueno, pues miren, yo quiero leerle este pasaje así rapidito y como nos quedan un poquito de tiempo, voy a leer solamente un par de versículos y le voy a pedir que lean Isaías 34, versos 8 al 10, que es lo que voy a leer, y luego le voy a pedir que lean hasta el verso 17. Esa fraseología Juan la toma casi palabra por palabra también, así como tomó la última parte del verso 7 del cuarto mandamiento, la toma de Isaías 34, cuando se está dando una profecía contra Edom. Y dice allí que el día que Dios haga juicio y venganza en Edom, será un año de retribución, en el verso 8, en el pleito de Sión. Dice que sus arroyos, sus ríos, se van a convertir en brea, en un combustible para quemar. Su polvo se va a convertir en azufre, otro material para quemar. Y su tierra en brea ardiente. Un fuego se va a encender allí, que va a devastar todo, desde los ríos, el polvo, toda la tierra. En el verso 10 dice que ese fuego no se va a apagar de noche ni de día, sino que por siempre subirá su humo. De generación en generación quedarán desoladas y nunca jamás pasará nadie por ella. Lo curioso es que después que se acaba de decir eso, entonces el profeta pasa a decir que los buitres, los chacales, los avetruz, los búhos y los animales van a vivir en esa tierra, en una tierra donde hay un fuego que está ardiendo y no se apaga supuestamente. También dice que los príncipes que van a vivir allí van a ser considerados príncipes sin reputación alguna, sin fuerza alguna. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que en un lugar donde un fuego de esa naturaleza se produce y que no se apaga nunca, que entonces puedan vivir animales y personas? Aquí entra en juego un detalle muy importante. Estas son frases así como de corte radical en la mentalidad hebrea, que no hacen referencia a la duración del castigo, sino al exterminio completo del objeto de la ira de Dios. De manera que esa es la única manera en la que podemos concebir un fuego que se enciende y que nunca se apaga, pero que al mismo tiempo, posteriormente, las personas podrán vivir allí. Quizás más adelante podamos seguir conversando un poquito más sobre esto. Amén. Será hasta el próximo episodio. Sí, sí, estuvo muy bueno y un buen punto para terminar esta hora. Amigos, pues anticipamos encontrarnos otra vez en el próximo episodio. Sigan estudiando, sigan la programación y de verdad sigan orando por nosotros aquí también para que juntos podamos continuar estudiando la palabra de Dios. Deseo la bendición de Jehová sobre todos ustedes. Amén.